Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos es cosa tuya, dice la Biblia. ¿Quién de nosotros cree esto? Nosotros pensamos que no es posible cumplir los mandamientos. Son demasiado difíciles, pero no es de acuerdo con la Biblia. ¿Cómo es posible cumplir los mandamientos? A través de la gracia de Jesucristo. Todos los sacramentos, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de la iglesia. A través de esas cosas es posible permanecer fiel a los mandamientos y todos los mandamientos. Todos. Hay 10 mandamientos y no son difíciles de guardar. No matar, no robar, no cometer adulterio. Es fácil guardar estos mandamientos. Los 5 preceptos de la iglesia. Asistir en la misa domingo y los días del precepto. No es difícil, es fácil. Abstener de la comida y ayunar en los días de penitencia no es difícil, es fácil. Los mandamientos y los preceptos de la iglesia es el mínimo, no el máximo. El santo hacen cosas mayores que los mandamientos por el amor. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar, dice la Biblia. El problema es, nosotros pensamos que es aceptable los pecados pequeños, ¿sí? Pero con tiempo, con repetición, los pecados pequeños son hábitos. Y con más tiempo con un hábito, hace un carácter. Y por eso somos débiles ante de la tentación. No hay nadie que comete un pecado mortal primero. Es a través de los pecados pequeños que es posible cometer un pecado mortal. Jesús en el Evangelio dice, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. No es suficiente rezar el rosario en una forma mecánica, sin sentido, solamente por las palabras. No es orar. Es necesario orar del corazón. Hay 3 cosas que necesitamos hacer
para estar dispuestos de disfrutar de las gracias de Jesucristo en los sacramentos y en la Biblia. La oración, ¿qué significa esto? Toda forma de devoción. La oración es una forma de amar a Dios y recibir la gracia que necesitamos. No solamente palabras, pero con sentido, con afección. La limosna no es opcional, es necesario. Y no significa dar dinero a los pobres. Es bueno dar dinero a los pobres. La limosna es cada tipo de generosidad, cada obra de caridad. Es la forma de poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. No es solamente posible pensar correctamente y rezar en mí mismo correctamente y ser un cristiano, un discípulo de Cristo, hace las cosas de Cristo. Tercera, el ayuno no es opcional, es necesario. Y no significa solamente abstener de la comida. No. Solamente tenemos 2 días cada año de ayunar. Miércoles de las cenizas y Santo Viernes. Es todo. Pero es el mínimo. Significa todo, cada tipo de mortificación, cada tipo de sacrificio. Toda la vida de Cristo era un sacrificio a Dios para la salvación de los demás. Y entonces, si somos cristianos, ¿qué significa pequeños Cristos? Nuestra vida necesita ser un sacrificio cada día, cada día. Hay una cosa más que es necesario: el deseo. Si no tenemos el deseo de ser santos, no es posible. No es suficiente el deseo de no hacer las cosas malas mejores. Es necesario el deseo de ser santos. No es posible tener la unión con Cristo sin la perfección de la gracia y la gloria. Pero usualmente nosotros no queremos ser santos. Basta. ¿Qué es basta? ¿Qué es el mínimo? ¿Qué es mi obligación? En nuestra relación con Dios, no es una obligación de amar. Es un privilegio de amar a Dios y recibir su gracia. Es necesario cambiar la forma en que nosotros pensamos. ¿Cómo es posible cumplir los mandamientos sin el estudio? Porque si no sabemos qué son los mandamientos, bueno, no es posible cumplir los mandamientos. Y por eso es necesario estudiar la Biblia
el catecismo, todas las enseñanzas de la iglesia. Sin esto, no realmente somos cristianos. Imagina un doctor que no estudiaba el cuerpo. ¿Qué tipo de doctor? Imagina un cristiano que no estudiaba la revelación de Jesucristo. ¿Qué tipo de cristiano? No es solamente una cosa de obedecer los mandamientos exteriores. Es necesario cumplir la voluntad de Dios en nuestros corazones. Ama al Señor tu Dios con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amas al prójimo como a ti mismo. En esto es la forma de cumplir todos los mandamientos. A veces hay personas que piensan es suficiente cuando sienten bueno en sus corazones. Pero el amor de que Jesús nos dijo no es un sentimiento, es una cosa real, con acción. Es necesario obedecer todos los mandamientos para estar dispuesto, para que crezcamos en el amor de Jesucristo. Y sin esto no es posible entrar en el reino de los cielos. Pero con el ayuda de Cristo, con su gracia, es posible vencer cada tipo de tentación. Es posible para Dios que nosotros vamos a ser santos.